Y bueno, mi otra invitada está por llegar. Ella es la doctora Rosa Isela Ojeda Rivera, la esposa del gobernador del estado, Salvador Rogelio Ortega Martínez, que además, bueno, el tema de hoy es puertas abiertas en Casa Guerrero. Yo solo quiero decirles algo, que he invitado a Paquito porque él es excelente, con una maravillosa y brillante memoria. Imagínese usted, más de, ¿cuántos serían, cuántos estudiantes y maestros y todo, los que llegaron a Casa Guerrero con la intención de quemarla? Fueron alrededor de 2,000 manifestantes. 2,000 manifestantes molestos, enojados. ¡Vamos a quemar la casa del gobernador!, gritaba la turba embravecida. Exigían la presentación con vida de los 43. Y exigían con presentación con vida de los 43 desaparecidos. Así es, Igor. Y entonces, en esa casa, en Casa Guerrero, de la que vamos a hablar ahora, ¿quiénes han vivido ahí? ¿En qué año la hicieron? Y toda esta historia que usted debe de conocer. Había una mujer ahí que es Rosa Isela. La doctora Rosa Isela, efectivamente. Así es. Y ella dijo, ¿qué voy a hacer? Van a quemar este lugar, pero este lugar no tanto por lo que significa que es la casa del gobernador, es la casa del pueblo. Hay arte, hay cultura, hay riquezas, patrimonios del pueblo de Guerrero. Y entonces vino la historia viva. Esa mujer, con una bandera hecha ahí en ese momento, con una bandera blanca, simbolizando la paz. Yo tengo fue un día jueves, ¿no? Un día jueves. Desconozco exactamente la fecha que fue. Fue el día 27 de noviembre. El 27 de noviembre del 2014, un jueves 4 por la noche. Pasado el mediodía. Ha pasado el mediodía. Alrededor de entre 1 a 2 de la tarde. Y entonces llegaron a quemar. Y esa historia, ella nos la va a platicar. Ya nos llamó que está en camino. Recuerde usted que ellos tienen muchísimas actividades. Pero mientras tanto vamos a platicar con mi amigo Paco Cárdenas, quien nos va a platicar un poco de quién es la doctora Rosa Isela Ojeda Rivera y ¿por qué ella no quiso ser llamada la primera dama de Guerrero, ni tampoco quiso ser la presidenta del DIF estatal? Luego entonces, mi querido Paco, bienvenido y adelante, ilústranos. Igor, muy buenas noches a todo el auditorio. Antes que nada te agradezco la participación, el abrirme las puertas de tu programa, pero sobre todo las puertas de tu corazón. Gracias por tu amistad, reitero nuevamente, y gracias a todos los compañeros que están aquí en cabina. Y pues vamos a hablar de quién es la doctora Rosa Isela Ojeda Rivera, quien pues hoy se le conoce como la primera dama del estado, aunque no le gusta que le llamen como tal, ¿no? Pues es una mujer preparada, académica, hace un binomio con el doctor Rogelio Ortega, prácticamente son ambos investigadores, son de los fundadores del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero. Son maestrantes, son postulantes, son gentes preparadas, que es rico platicar con ellos, he tenido la oportunidad de convivir con ellos, todo, es un aprendizaje. Y la han sufrido, Sí, un brebaje que tienen de conocimiento y que aportan, ¿no? Cada que estás con ellos aprendes mucho de ellos. Bueno, tradicionalmente la esposa del gobernador del estado se le considera la primera dama y tiene como responsabilidad la presidencia del DIF estatal. Sin embargo, del caso que hablamos de la doctora Rosa Isela Ojeda Rivera, no es común entre las esposas de los políticos que han sido gobernadores, pues ella rechazó tales nombramientos, ¿no? Y tales responsabilidades, pues ella prefiere mejor estar cerca del doctor, coadyuvando con él, con lo que conoce, que es la ciencia política, efectivamente. De lo académico, ahora sí lo han llevado a la praxis, y ahí tenemos los resultados. Recibieron un estado incendiado, y pues hoy estamos viviendo una transición en el estado de Guerrero, ya un estado en paz. Y pues bueno, la doctora Rosa Isela proviene básicamente del campo académico, aunque en algún momento los dos, tanto ella como el gobernador, incursionaron en el trabajo político partidista. Si bien su trabajo es considerado académico, ha estado ligado muy de cerca de las políticas públicas gubernamentales en cuanto al estudio académico, y por lo tanto, ninguno de los dos desconocen la función del gobierno, principalmente dicha, ¿no?
Sin otro ánimo más que el de reconocer sus logros profesionales, hay que observar el trabajo académico y de investigación de la doctora Rosa Isela. Sí. También es un caso poco común entre las y los profesores, Sí. investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero, ya que pocos y pocas universitarias han podido realmente enmarcar sus trabajos de investigación académico en la influencia de las políticas públicas nacionales o del Estado de Guerrero. Y pues aprovecho, te cedo los micrófonos para darle la bienvenida a nuestra invitada, Igor. Pues bueno, como les decía hace un momento, para mí es un gran honor, es un gran orgullo tener aquí a la doctora Rosa Isela Ojeda Rivera. Antes le decía de Martínez, pero me dijo, no, Igor, mi nombre es Rosa Isela Ojeda Rivera. Pues mira, Paco, queridos amigos, tengo el honor de recibir aquí a la doctora Rosa Isela Ojeda Rivera, como bien dice Paco Cárdenas, con una trayectoria académica de investigación. Ella ha colaborado con la ONU, con muchísimos lugares, siempre en beneficio de la mujer y de los derechos iguales. Ella es una de las primeras guerrerenses que han luchado contra el machismo, por la igualdad. Muy bien, doctora, pues somos amigos conocidos desde hace muchos años. ¿Le ponemos el tú o le quitamos el usted o cómo dirigimos esta entrevista? Toda la vida nunca nos hemos Porque dicho bueno, de usted. pero también hay que reconocer, Paco Cárdenas, que aun cuando ella no quiso ser llamada primera dama, el protocolo político internacional así se le debe de decir. Así lo establece. Y tiene una investidura, es la esposa del gobernador. Por lo tanto, pues como que no es muy fácil decirle, oye, Rosa Isela, mejor sigamos por respeto, por amor, por admiración, por cariño y también por gratitud, mi querida amiga. Llamémosle la doctora Rosa Isela y hablemosle de usted, con mucho cariño. Pues me da un gusto enorme estar aquí, es un honor para mí estar en este espacio que me costó un poquito encontrar porque creo que tenía mala dirección, tardé algunos minutos dando vuelta, pero me alegra finalmente estar aquí compartiendo con ustedes y teniendo esta increíble oportunidad de saludar a su auditorio, que sé que es un auditorio muy especial. Pues sí, gracias a Dios tenemos mucha gente que nos llama. Antes de que usted llegara, Paquito estaba leyendo ahí algo sobre usted, nos estaba haciendo unos comentarios. Si nos permite, Paquito, me gustaría que continuaras en tu... te decía yo, ilústranos, claro, quién es la doctora. Antes que llegara la doctora, obviamente hicimos referencia, ¿no?, de que tradicionalmente las esposas de los gobernadores son consideradas las primeras damas y son quienes dirigen el DIF. Hoy se rompen los paradigmas, pues tenemos, ahora sí digo con respeto a las señoras esposas de los exgobernadores, una mujer preparada al lado de un gobernador que ha roto paradigmas también. Has dicho una gran verdad. Sí, claro. Yo conozco, bueno, creo que, no sé tú si eres más jovencito, yo conocí a todas las primeras damas, desde don Rubén Figueroa, pero has dicho una gran verdad, esta es una primera dama preparada. Así es. Digo, diferente a las que aparecen nada más entregando electrodomésticos, regalando despensas. Aquí tenemos una doctora al lado del gobernador, investigadora que puede aportar políticas públicas muy importantes. No, y que además ha hecho un trabajo extraordinario. Totalmente. La historia lo tiene que registrar como una persona que le ha dado una gran fuerza al gobierno de Salvador Rogelio Ortega. Así es, parte de esta pacificación del Estado inició prácticamente cuando ella abre las puertas en Casa Guerrero. Ese es el plato. Mire, amigo, hace un rato le decía yo, imagínese usted más de 2,000 personas, entre la mayoría hombres, jóvenes, molestos, enardecidos, no sabían ya qué quemar ni con quién desquitarse, y ellos querían a sus 43 desaparecidos, y entonces se les ocurre, pues ya le prendimos fuego al Congreso, ya le prendimos fuego al Palacio Municipal, al Palacio de Gobierno, ya le prendimos fuego a no sé qué tanto, y entonces deciden ir
a Casa Guerrero, la casa donde habitaban los gobernadores, y eso me remonta a la Bastilla, me remonta a en China, ¿cómo se llama? La zona sagrada, donde La vivía, ciudad sagrada. la ciudad Sí. sagrada y todo esto. Bueno, esa parte yo quiero que la doctora nos lo cuente. Doctora, por favor, porque a mí me emociona muchísimo eso. Llegan más de 2,000 personas. No, mucho más, Igor. Habían ido creciendo las manifestaciones de demanda de justicia, de enojo, y ahí hay quien calcula en la prensa entre 4 y 6,000 manifestantes, Entre 4 y 6,000. enardecidos, enojados, armados con armas de diferente tipo, pero además con los galones, más que galones, el doble de galones de gasolina. Todo eso lo pudimos ver, lo pudimos observar cómo ellos se movían, y veíamos en sus rostros cubiertos con el pasamontaña, sus ojos llenos de coraje. Algunos llevaban máscaras de muerte y algunos cascos como de nazis negros, ¿no? De todo eso como parte de, pues seguramente de ese ritual de hacer justicia. Si no hay quien nos haga justicia, no las haremos por propia mano. Eso era lo que se podía ver en los ojos, doctora, de los manifestantes. ¿Usted ya sabía que, para empezar, usted estaba en Casa Guerrero usted sola? Sí, yo estaba en Casa Guerrero. No, estaba el personal que trabajaba ahí, el personal de cocina, de limpieza, y teníamos muy poco tiempo con mi esposo de que él hubiera ingresado al gobierno, y no sabíamos exactamente qué había en Casa Guerrero. Lo que era evidente eran los venaditos, más de 100 venaditos que se han ido reproduciendo, pero ese día pudimos darnos cuenta de que era todo lo que albergaba Casa Guerrero. En Casa Guerrero ese día nos pudimos dar cuenta que era como una especie de cuartel de la policía estatal. Estaban ahí y tenían estas vallitas de contención, y había un parque vehicular grande. Había muchas cosas ahí en Casa Guerrero porque es un terreno muy, muy grande, pero lo más importante es que era como sede, como una especie de búnker. Sí. Entonces creo yo que los manifestantes no estaban muy errados en este coraje. Una semana antes habíamos visto cómo intentaron derribar una de las rejas, la reja 1, yo siempre me he confundido con la 1, la 2 o la 3, una, con un vehículo, y como al no haberla podido derribar, la habían incendiado. Entonces creo yo que ellos habían descubierto que ahí y además era un símbolo de poder, donde habían radicado todos los gobernantes, y creo yo que era una acción dirigida, simbólica, fuerte. Bueno, pues me gustaría, Paquito, que nos digas quiénes son estos gobernantes que vivieron en lo que era Casa Guerrero, porque hoy tiene un nombre diferente, doctora. Sí. Hoy se llama Creo que es Centro Cultural Guerrero. Centro Cultural Guerrero, en el que ahorita ella nos va a platicar cómo se transformó de esa casa del gobernador en la que había tesoros, riquezas y también tanta policía, qué es hoy y qué va a ser mañana para usted y todos los guerrerenses. Adelante, Paquito. Pues sí, Casa Guerrero era prácticamente una fortaleza, como bien comenta la doctora, un sitio impenetrable por el ciudadano común y corriente. Nadie sabía que había ahí hasta que llegaron el doctor Rogelio Ortega y la doctora, que abrieron las puertas, y ya se supo, ¿no?, que había dentro. Déjeme que haga un paréntesis y que le diga que no solamente para el ciudadano común y corriente. Yo unos años antes fui consejera electoral, y como consejera electoral nosotros teníamos una audiencia con el gobernador de ese momento para una cuestión de recursos y poder instalar las casillas, garantizar que las casillas se instalaran. Llegamos a diferente hora, yo me demoré, entonces intenté en ese tiempo ingresar, se abrió una ventanita chiquita y me preguntaron todos los datos, quién era yo, me identifiqué, soy consejera electoral, me llamo de tal manera, tenemos una audiencia en tal. Se fueron, cerraron la ventanita, media hora después regresaron, me dijeron que no me hallaba en la lista de consejeros, que no estaba registrada, se fueron, 20 minutos después regresaron y confirmaron que efectivamente yo podía pasar. Entonces había desde ahí, desde la entrada, una serie de filtros, no se abría la puerta, se abría una ventana metálica chiquita donde había un policía que te tomaba los datos y demás. Entonces no solamente era una fortaleza inexpugnable para cualquier ciudadano o ciudadana común y corriente,
Incluso yo creo que gente que tenía alguna responsabilidad pública no le era tan fácil el acceso. Yo lo digo, lo estoy comentando como ocurrió. Se supone que ser consejero electoral te daba alguna posibilidad de tener mayor acceso. Pues no, y luego pasabas de una antesalita a otra antesalita hasta que finalmente eras recibido. Entonces es un poco la historia, ¿no? Pues nos da la razón de que había un férreo control, ¿no? Para ingresar. Pero además yo creo que tú como periodista sabes que así es. Porque mira, a mí siendo invitado por el propio gobernador tenía que pasar todo ese viacrucis. Fíjate que yo fui a dos y aparte premiaciones. que me tenían que registrar y no sé qué tanto. Fui a 2 premiaciones ahí, que obtuve el Premio Estatal de Periodismo. Igual, si no estabas registrado en lista, no pasas, ¿no? Pues fue terrible, la verdad, esa época. A mí siempre lo critiqué, ¿eh? Siempre critiqué eso de que para mí era muy humillante que te tuvieran al rayo del sol ahí esperándote y que si estás anotado efectivamente los policías lo veían, cerraban la rejita y se iban y venían. Claro. Pero, ¿qué nos comentabas? ¿Quiénes son los gobernantes que han vivido Los ahí? gobernadores, a ver, con Rubén Figueroa se inicia Él el es el búnker, que ¿no? la hace. Sí. De ahí le toca a Alejandro Cervantes Delgado, posteriormente el licenciado José Francisco Ruiz Massieu, le toca a Rubén Figueroa Alcocer, hijo de don Rubén Figueroa, sigue Ángel Eladio Aguirre Rivero como interino, posteriormente llega René Juárez Cisneros, posteriormente Carlos Seferino Torreblanca Galindo, nuevamente regresa Ángel Aguirre Rivero ya como gobernador constitucional, y tras la licencia pues le toca al doctor Rogelio Ortega Martínez y a la doctora abrir las puertas y transformar lo que fue Casa Guerrero hoy en un centro cultural que está en construcción, ¿no? Pues doctora, a mí me apasiona esta parte de esta historia porque pues yo sé la luchadora social que hay. Yo quisiera preguntarle antes, cuando usted llega a Casa Guerrero ya como primera dama, con el gobernador, ¿cómo se siente usted en Casa Guerrero? ¿Dónde durmió? ¿Anduvo curioseando? ¿Le dio miedo? ¿Se sintió rara? ¿Qué le decían esas paredes? ¿Qué le decían esos espacios? Nosotros tuvimos pocas oportunidades de pernoctar en esa casa y fue por necesidades verdaderamente que tenían que ver con lo laboral. Creo que nos quedamos 3 veces en esa casa y en una recámara que nos dijeron que había sido ocupada por el gobernador anterior, y obviamente eran espacios que nos parecían ajenos. Tengo que confesar que nunca conocí en su totalidad la casa. Yo creo que la he podido conocer más después, porque era llegar y era prácticamente llegar a dormir. De lo poco que yo llegué a conocer de lo que estaba instalado como servicio, y se cuentan muchas cosas. Se cuenta que había un gobernador que tenía el servicio de la cocina y que le gustaba que le construyeran 21 postres. No sé si se los comía todos, pero por ejemplo sabemos, hay muchas anécdotas en la casa y según cada gobernante que ha pasado por ahí. Nosotros entramos un poco de paso y el día 27 de noviembre que ocurrió lo de las puertas abiertas, estaba yo ahí porque había convocado a una reunión a las 11 de la mañana. Era una reunión con los padres de los jóvenes de Ayotzinapa que fueron asesinados el 12 de diciembre de 2011. Ellos habían pedido hablar conmigo y yo llegué de Acapulco, los cité a las 11. Tenía una segunda cita para las 12 del día con el médico de los avispones, que también se iba a incorporar al programa de atención integral de víctimas, un programa oficial que se había creado. Pero esa cita ya no la hicimos, le llamamos por teléfono y cancelamos porque ya sabíamos que venía la manifestación. Entonces teníamos esta cita a las 11 de la mañana, sacamos un poco de prisa a los padres de familia, tratamos lo que teníamos que tratar y tratamos de ponerlos a salvo lo más pronto posible. Entonces era una reunión de trabajo que teníamos ahí. Bueno, si me permite, doctora, señor periodista, quisiera darle los saludos a la doctora Rosa Isela por parte de Carlos García, que dice que Rosa Isela, nuestra Rosa Isela, es una gran persona. Un abrazo. También gracias. Vicente Enríquez de la Universidad de la OAGRO nos dice un gran saludo a la doctora Rosa Isela Ojeda, una mujer con un gran corazón. Y yo creo que así es. Muchas gracias al auditorio por estas amables palabras. Quisiera tocar el tema de la diversidad sexual, pero me lo voy a reservar para después, porque ahorita
Yo quisiera, si me permites, Paquito, si es que quieres hacerle alguna pregunta, pero yo quisiera que ella entre al tema que quiero que los guerrerenses escuchen de viva voz. Y si me permite, pues vamos a tratar el tema puertas abiertas en Casa Guerrero. Entonces usted se enteró que venía una gran cantidad de manifestantes. Pero antes que nada, querido amigo, déjeme decirle que si usted llama al 484-8453 o al 484-846679 y desde luego no le tiene miedo a la censura, apaga la luz y se queda con nosotros, la doctora les ha traído unos regalos que son unos libros. Son 5 libros y 5 discos. Y 5 discos. Ahorita los vamos a poner acá de para música que los vamos a que poner estén para visibles. acá. Hay dos Malalas que yo creo que no podemos dejar de leer este libro. Este esfuerzo impresionante de esta adolescente, de Yoconda Belli, una poeta revolucionaria nicaragüense. Leonora, de Elena Poniatowska, que es una joya de sus grandes una joya obras. La autora, una joya Leonora. Una joya, y luego La letra escarlata. Que se hizo película y mucha gente la ha visto y es muy importante. Y luego acá tenemos los discos que dice Los grandes maestros clásicos. Fíjese nada más, amigo, todo lo que usted se puede llevar como regalo de la primera dama. No soy. Ahora explico por qué no. Bueno, ahora nos va a explicar por qué, pero sí es. No, ahora explico. El protocolo internacional que nos dice los Paquito. protocolos son vigentes mientras uno permite que sean vigentes y en mi caso yo creo que hay protocolos que deben conservarse y hay protocolos que deben modificarse. Y este es uno de los protocolos que tiene que modificarse porque no hay ciudadanas, no hay mujeres de primera ni de segunda, y dama viene de una etapa anterior, feudal, que significa domesticada, y yo no me veo para nada como una mujer domesticada. Esa es una gran razón. ¡Aplausos! Es una verdadera y gran razón, empezando por el origen de la palabra. Exacto. Que dice usted significa mujer domesticada. Mujer que está dentro de su domicilio, mujer domesticada, y corresponde a la época feudal, había damas y caballeros. Y con todo lo que ya sabemos, ¿no? Yo no puedo ser una dama, no me veo siendo una dama, yo soy una mujer rebelde, insumisa, y no me veo como una mujer subordinada, ¿no? Muy bien. Entonces no puedo ser una dama, y primera implica una exclusión para el resto de las mujeres. No hay de primera ni de segunda, todas somos iguales. Estoy por la igualdad absoluta. Muy bien, entonces le llamaremos doctora Rosa Isela. Rosa Isela simplemente, ¿no? Yo soy su amiga, siempre me han dicho así, ¿por qué decirme de manera diferente? Paco, yo tengo de conocerla creo que desde que empecé hace muchos años. El otro día me preguntaba cómo es posible, cuando se iban a España, supe que se iban, porque escribía ella en el periódico El Reportero donde yo estaba, con Andrés Campuzano, sí, claro. y Rogelio también escribía, y entonces me pregunté yo el otro día, ¿cómo es posible que yo no conozco muchos aspectos de su vida? Claro que siempre escuché de ella, siempre en cuestiones de lucha, de cultura y en cuestiones universitarias. Nos acabamos de ver con la doctora allá en Santa Bárbara, en la que fueron a inaugurar su clínica. La clínica. La cliniquita que quedó muy bien. ¿Cómo se les llama a estas clínicas? De Centro de Salud. Centro de Salud. Sí. Que no había médico y nada. Qué bonita quedó, qué bonito, ¿verdad? Quedó muy bien. Muy bien. Adelante, Paquito. Pues vamos a continuar. Si me da la oportunidad de hacer referencia nada más de que la doctora Rosa Isela fue directora fundadora del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero. Comentábamos hace rato antes de su llegada que propiamente ahí impartieron ellos junto con el gobernador cátedra y tienen una materia específica que trata sobre la violencia política y específicamente la diseñaron para el estado de Guerrero. Esa materia inclusive es modelo a nivel nacional, han retomado algunos como plan de estudio. Quisiera, no sé si la doctora nos puede adentrar un poquito sobre ese tema que fue parte prácticamente para llevar a la praxis prácticamente la teoría, ¿no? A la praxis, y hoy se ven los resultados. Muy bien.
Bueno, ahora sí me tengo que ir a un corte. Mire, ya es una pregunta que le hizo Paquito y después de esa respuesta que ella nos dé al regreso del corte, vamos a escuchar ese maravilloso relato que a mí me tiene fascinado. Una mujer que se encuentra sola en Casa Guerrero, que está escuchando todos los gritos de lo que la gente quiere y también considera que no sería correcto que quemen esa casa porque es del pueblo finalmente, pero decide con un valor que a mí me encanta y que lo admiro y que toda la vida lo voy a llevar en mi mente, es cuando esa mujer decide, estando ella sola, abrir las puertas de Casa Guerrero para que entre todas esas personas y les dice, esta es su casa, entren, entren, esta es la casa del pueblo, entren. Y con una bandera de paz por otra mano, y hay una fotografía, Rosa Isela, hermosa, donde apenas si puedes estar abriendo la puerta, pero no sueltas la bandera de paz. Y a nuestro regreso, ella nos va a comentar esta maravillosa narración que hoy, Paco, es parte ya de la historia. Claro. Regresamos, sí. No se vaya. Regresamos nuevamente, ya estamos al aire. Doctora, nos habíamos quedado en cuanto a la materia que han diseñado el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados para la solución de conflictos políticos. Hablábamos sobre que de la teoría hoy han llevado a la praxis prácticamente esas enseñanzas. ¿Nos puede abundar al respecto? Claro, esta es la ventaja del programa que se diseñó para el Instituto de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, es que no es un modelo copiado, es un modelo que toma la parte metodológica teórica obligada de cualquier programa de ciencia política, pero incluye materias que llevan al conocimiento en primer lugar del Estado de Guerrero, específicamente de sus problemas sociales, políticos, humanos, de derechos humanos. Y conociendo estas temáticas sabemos que en Guerrero hemos tenido de manera recurrente violencia política rebelde y violencia de Estado, que es lo que nos ha dejado estos saldos dolorosos de la guerra sucia, de los copreros. Si hacemos una revisión hacia atrás, pues tenemos muchísimos episodios donde la violencia solamente ha traído agravios y ha generado una gran inestabilidad. Entonces, en respuesta a eso, no solamente era conocer la historia, sino diseñar algunos mecanismos que nos permitieran incidir en la conformación de una cultura política diferente. Y una de ellas, como usted perfectamente lo ha dicho, es esta materia que es de resolución pacífica de conflictos y de conocimiento de la violencia social y política. No solamente analizamos la violencia política, la violencia social también. Y estas técnicas, se puede decir, de resolución pacífica de conflicto, la trabajamos muchísimo con los alumnos, con el alumnado, y hacemos ejercicios sobre cuando damos la clase, sobre los problemas que consideramos más acuciantes, los hacemos como taller, de manera de irles dando a ellos pues elementos y competencias, capacidades para cuando se encuentren en la vida práctica. Sabemos que es muy importante esta resolución pacífica, la construcción de consensos, porque estamos en la conformación de una nueva cultura política que es democrática y de una nueva civilidad. Entonces, esta materia se había desarrollado o surgió en la Escuela de Negocios de Estados Unidos, luego la retomaron en Argentina en la Escuela de Psicología, y así fue en diferentes programas de otros países, pero en México no se había cultivado, no solamente no se había puesto como materia, sino que quizá porque el Estado de Guerrero justamente ha tenido la presencia de tanta violencia recurrente, era absolutamente necesario. Entonces, parte de la actuación que hemos visto del gobernador, de esta generación de consensos, de esta construcción de resolución pacífica de conflictos, tiene que ver con el sentido y con el contenido de esa materia que damos ahí, en los 3 niveles, tanto en doctorado, en maestría como en licenciatura. Pues bien, amigos, 20 para las 10, este programa se termina a las 10 de la noche. Hoy espero que nos podamos robar 5 minutitos, algo así. Siempre me andan multando porque no nos alcanza el tiempo, en realidad. No sé qué hacer, pero bueno.
Muchas gracias por su preferencia, por todos los mensajes de amor, de respeto que le están enviando a la doctora. Hay muchos en el Facebook que no los podemos leer desde acá porque aquí no llega la señal. Pero dice Diana Palacios, doctora Rosa Isela, un gran saludo gracias, y un gran Diana. abrazo, una persona con una gran alma. Misael Madero, de la colonia Benito Juárez, que es el chico al que yo invité. Él tiene 21 años. Jovencito. Él sufrió un accidente, perdió la vista, estaba enamorado locamente de una mujer que lo abandonó, duró mucho tiempo en la tristeza, en esa depresión de haber perdido la luz de sus ojos, y bueno, siempre nos escucha, nos habla, a veces nos dice, fíjate que nos hace falta esto, lo otro, se lo conseguimos. Y yo tuve el gusto de platicar con él, tengo la tarea, le voy a conseguir una novia, porque él tiene que tener una novia y debe ser feliz, y hay tanta gente que lo va a amar. Yo lo amo fraternalmente a mi amigo y está en la línea y quiere saludarla a usted, doctora Rosa Isela. Adelante, amigo Misael. Hola, señor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Misael, ¿cómo estás? Muy bien, señora. Qué gusto saludarte, qué gusto que hayas remontado todo este problema que tuviste y que lo hayas visto como una nueva oportunidad de construir una nueva vida. Sí, pues sí, primeramente, pues gracias a Dios, ¿no? Que estamos bien. Qué bueno. Y pues esto, pues fue por la bendita delincuencia de Acapulco, ¿verdad? Sí. Entonces, pues aquí estamos echándole ganas, yendo a la escuela, tratando de salir adelante. Eres un jovencito, tienes toda la vida por delante y seguramente tendrás todas las oportunidades también que tú te mereces por ese gran corazón que tienes. Sí, y pues mucho gusto en saludarla, señora. El gusto es mío, recibe un abrazo muy afectivo y espero un día podértelo dar físicamente. Sí, igualmente. Muchas gracias, Misael. Mande. Muchas gracias por haber llamado. Recuerda, te toca el programa Luz en la Oscuridad. Sí, oiga, disculpe, quería hacer un comentario. Sí, adelante. Mira, lo que pasa es que aquí en la colonia ahí había un pozo. Ahorita ya lo están reparando los de Capama. Entonces yo el día de ayer en la tarde noche ya yo venía ya solo, desafortunadamente caí. ¿Te caíste? Estamos ya en el pozo. Ya tiene unos meses. Sí. Entonces que hacemos un llamado a las autoridades para que vaya a Capama y tape ese pozo. Sí, lo que pasa es que ya lo están arreglando. Ya que está ahí. Entonces... Bueno, acuérdate que después del niño ahogado se tapa el pozo. Pues ándale, es cierto. Entonces, pues ya me quedé sin mochila, me quedé sin pantalón, entonces... ¿Cómo? Pues ya, pues sí, porque... Pues ¿en qué pozo caíste? La ¿Que verdad te dejaron sí, sin pantalón? Estaba muy grande, se rompió el pantalón. Oye, Misael, mira, vamos a hacer una cosa, si tú me permites, yo me comunico contigo porque quedé de irte a ver a tu casa, te voy a llevar unas cosas que la doctora me está indicando para ti, te voy a llevar unas playeras, unos baloncitos, que sigas jugando, te voy a llevar ahí unas despensitas y platicamos sobre el hoyo y el pantalón y todo lo que te quitaron. ¿Qué te parece? Sí, está bien. ¿Sale? Gracias. Pues te agradezco mucho, Misael. Yo me comunico contigo como siempre y tú lo sabes que sí lo hago. Y te agradezco por acompañarnos y te invito para que te sigas quedando con nosotros porque ya nos va a relatar, faltando 15 minutos para las 10, nos va a platicar ese momento. ¿Tú lo imaginas, Misael? ¿Tú imaginas a la doctora en un lugar tan grande donde han vivido los gobernadores, su familia, sus esposas, que casi es imposible que entre cualquier gente, y tú te imaginas esta valiente mujer abriendo las puertas, exponiendo su vida y decirles pasen, es su casa, que vamos a quemar casa, y decía ella, quémenlo si quieren, pero recuerden, esta es la casa de ustedes, hay que conservarla. Y bueno, quédate con nosotros para que ella nos lo platique, porque ya nos lo medio dijo el otro día desde México en un control remoto que hicimos, pero hoy que está aquí personalmente quiero que todos lo escuchen porque es una historia
de valor, de ejemplo y también de entrega. Alguien que te dice, ¿quieres destruir esto? Destrúyelo, pero recuerda que es tuyo, y termina por conservarlo. Doctora, por favor. Sí, no era tan fácil porque se veía como complicado. Había un tanque estacionario grande que logramos cerrar, logramos que toda la policía se fuera, se quitara el uniforme primero y se fuera, porque la idea o lo peligroso era que los encontraran en el camino ya con los manifestantes tan cerca. O sea, usted sacó a la policía Sí, primero. y que por llevar el uniforme, los agredieran. Entonces, ¿qué se trataba? Y se trataba, había un compromiso muy grande de tener un saldo, que nadie saliera herido, que nadie, no solamente en la casa, porque se habla de la casa y está muy bien, pero se trataba en primer lugar que nadie saliera herido, que nadie saliera lastimado. Entonces, lo primero que hicimos, sacar al personal, al de aseo, de cocina, de mantenimiento, garantizar. Se le puso maíz a los venaditos en una parte de atrás, la más alejada, porque no se podían sacar en ese momento. Para que se fueran para allá. Para que se fueran hacia el fondo, pensando que se pudiera empezar a incendiar del frente hacia atrás y apostando a que no les pasara nada. Finalmente murieron 3 venaditos, son muy sensibles, sí. No se quisieron ir, quedaron ahí de curiosos y se infartaron. Entonces salió toda la policía sin el uniforme, con su ropa de civiles, hasta los zapatos se cambiaron porque las botas eran muy reveladoras. Y se fue sacando todo lo que, todas las personas. Antes se sacaron los cuadros, que eran los que podían haberse incendiado y que consideramos es un patrimonio del pueblo, no un patrimonio de nadie en particular. El tanque se cerró, el tanque estacionario, pero de todas maneras cabía la posibilidad de que al incendiarse con gasolina, ese tanque, aunque estuviera cerrado, explotara. Y además, al explotar, que este incendio no tuviera ningún control y se incendiara sobre las escuelas, sobre los centros de trabajo, sobre las unidades habitacionales aledañas. Entonces, en el imaginario eso aparecía como un gran incendio, como el incendio más grande de Chilpancingo, y seguramente con muchos costos en vidas humanas. Entonces, la primera preocupación era que nadie aquí muera, que nadie aquí salga herido. Lo sacamos y nos quedamos muy pocas gente, las que quisieron quedarse. Yo les pregunté a las personas que estaban ahí conmigo, les pedí que se fueran, me dijeron que se quedaban conmigo. Se quedó Isabel Ortega, se quedó Michelle Chen, se quedó Giovanni Ramos y otro compañero que me disculpo porque no sé su nombre, el licenciado, sé que es el licenciado Carlos. Nos quedamos 5 gentes y ya al quedarnos ahí abrimos las puertas y nos dimos cuenta que estábamos en la puerta, pero que nuestra actitud podía tomarse como de reto. Y entonces en ese momento mandamos buscar unas banderas blancas, no aparecían sábanas suficientemente blancas, eran un poco amarillitas, no importa, las pusimos ahí, sabíamos que era un símbolo. Conseguimos la bandera de México y me acordé que había de los empleados un altar con la Virgen de Guadalupe. Entonces fuimos y la Virgen de Guadalupe la pusimos en la entrada de la casa, no de la reja, sino de la casa. ¿Tú no? Y sí, claro. Entonces apostábamos, así ellos entran aquí, si pasan el primer filtro, que cuando lleguen a la casa, esta enorme casa, que es patrimonio de la humanidad, y atrás de ella quedaba el tanque estacionario, que se topen con la Virgen de Guadalupe, que sea un símbolo que les mueva, que la piensen 2 veces para entrar. ¿Funcionó? Ellos se quedaron en la puerta, hicieron un meeting y solamente pasó una comisión, hay que decirlo, porque si entran 2,000, 3,000, 4,000, 1,000 que hubieran entrado, eso sería simplemente no los hubieran podido controlar por todo el odio, todo el coraje que tenía. Entonces, de manera simbólica entró una parte de ellos, hicieron pintaron el 43 en los muebles, no se robaron nada, no rompieron nada y salió esa comisión como en venganza y sirvió de desfogue también, y ellos pudieron retirarse y seguir con la manifestación. En ese momento pararon los incendios. Creo yo que fue muy importante, eso también lo ha dicho el gobernador, lo ha comentado en otras partes. Creo yo que al final, cuando ellos se fueron y se retiraron y no encontraron enfrente, porque se les veía la cara de asombro, no encontraron enfrente confrontación, al principio se asomaban a ver si había policía, si había alguien armado adentro que les estuviera esperando en una especie de emboscada. Quedaron resguardando, entraron estos chicos, estos jóvenes a pintar, y cuando vieron que no había nada, que no había ocurrido nada, yo creo que ellos mismos no podían creer, y me imagino que poco a poco después de que hicieron la manifestación habrán hecho su balance, habrá sido desconcertante para ellos y habrá sido también un dato
de este gobierno es diferente. Yo creo que debe haberles caído algún 20, como dicen los jóvenes, ¿no? Los muchachos. Debe haberles caído alguna idea de, por lo menos la duda, de este gobierno no nos reprimió, no salieron los policías, no pusieron las vallas, estaba abierta, realmente estaba abierta la casa, podíamos haber entrado todos, ¿no? Y creo que fue muy importante porque sí fue, aunque fue arriesgado, fue un mensaje clarísimo. De aquí no hay represión, de aquí no estamos para reprimir, de aquí no estamos para continuar la historia de los agravios en el estado de Guerrero. Doctora, pues estoy fascinado, realmente me lleno de escalofrío, de emociones, estoy visualizando en mi interior esa tarde, ese valor, y no acabo de sentirme maravillado por esta tan valiente actitud, pero además mi pregunta es, ¿y no hubo terror de decir me van a conocer, me van a respetar o me van a faltar, o usted se entregó? Yo creo que hay cosas que cuentan. Lo creo ahora, lo pienso ahora. Yo creo que en ese momento yo no tenía el registro. Ahora, cuando uno tiene tiempo y hay una reflexión, se hacen diferentes interpretaciones. Unos días antes de que mi esposo tomara protesta como gobernador, él, Frida y yo marchamos de Ayotzinapa a Chilpancingo en esa marcha que se hizo. Creo que fue el 23. Sí, debe haber sido el 23. No fue el día que se dio a conocer la renuncia del anterior gobernador. Marchamos, al frente venía gente de las iglesias acompañando, venían con su traje, era una marcha silenciosa, era una marcha de protesta, pero de protesta silenciosa en la que no se permitió que hubiera destrozos, que llegara la gente en San Mateo, que siempre ha sido tan combativa, recibió a la marcha con naranjas, con agua, y nosotros veníamos con una gran convicción y con una gran solidaridad con la causa de los muchachos y la gente de Ayotzinapa. Es decir, yo creo que esto estaba un poco en el subconsciente, no de manera consciente, de decir, yo no soy diferente de ustedes, yo estoy con la lucha de ustedes, yo estoy con ustedes, ¿no? No pueden ustedes ser ¿qué tanto ha cambiado, no? Como para que seamos diferentes. Yo estoy en este momento enfrente, en esta casa, pero sigo avalando su lucha y sigo hermanada con ustedes en esta esperanza, ¿no? Yo creo que en el fondo, en el subconsciente, había como una apuesta a que eso funcionara, ¿no? A que ellos en algún momento en su mente por lo menos se plantearan que no tenían una enemiga ahí enfrente, ¿no? En una actitud totalmente honesta. Yo tenía por coincidencia una blusa blanca y además lo decía, realmente me veían con mucha desesperación, gritarles y decirles que pasaran, que esa era su casa. ¿Cómo les decías, doctora? Pues ya, por favor, regrésanos, no me acuerdo tómanos la mano y llévanos al pasado. No me acuerdo pasado muy reciente. bien, ¿no? Pero ¿Qué les decías? pues hay una foto, yo no ¿La de la lo puedo bandera? recordar, hay una foto, sí, donde yo estoy con una mano levantando, porque bueno, sería largo de contarlo, pero y les decía, pasen, esta es su casa, ¿no? Yo me acuerdo que previo a eso y me movía tratando de decirles que pasaran. Ellos se pararon en seco en ese momento, hicieron un mitin ahí, yo no sabía exactamente bien qué iba a pasar. Yo creo que los que dirigían también tampoco estaban tan seguros, porque empezaron a contener y la gente seguía caminando de atrás para adelante y empezaron a aparecer unas especies de palitos y empezaron a abrazarlos y a hacer una cadena y ellos se movían hacia adelante. Yo creo que ni ellos mismos sabían si iban a poder contener a la gente que venía atrás agolpándose. Entonces eran momentos como de mucha tensión, de mucha angustia, y yo por eso me movía tratando de ser convincente de aquí no pasa nada, o sea, no les va a pasar nada, entren, ¿no? Realmente es su casa. Antes me acuerdo muy bien que me había preguntado una reportera y me dijo, entonces usted está de acuerdo con que quemen la casa, y le dije, no, esto es un patrimonio del pueblo, esta es su casa. Dice, pero qué le dije, esta es su casa y yo, hasta donde yo sé, nadie quema su propia casa. Entonces había como una lógica ahí, ¿no? Y decía, ¿y qué va a hacer si la queman? ¿Los va a denunciar al MP? Entonces yo me acuerdo que yo volteé y le contesté a ella, usted se está adelantando mucho, yo no sé si la van a quemar, ¿no? No, pues Paquito, ¿qué impresión tienes? Bueno, por favor. Mucha angustia, mucha tensión, todo. En ese momento sí,
Mire cómo porque no están, se sabía si... cómo están Sí, emocionados porque allá. no se sabía si iban a poder contener ellos, ¿no? Y fueron muy listos, el dirigente fue muy listo, porque después de que lograron finalmente parar, para desactivar, hicieron un mitin ahí. Yo después entendí que el mitin era para que todo el coraje que venía se fuera como desactivando. Mandaron pedir que pasaran unas niñas, abrieron y pasaron las niñas. Es decir, hubo como 3, 4 medidas diferentes para poder hacer que toda la presión que venía atrás bajara. Imagínense 6,000 gentes marchando que no paran, te aplastan. Fue una catarsis. Sí. Bueno, doctora Es para ello. Raito Flores en Chilpancingo dice, es fascinante la historia de la doctora Rosa Isela, de cómo abrió las puertas de Casa Guerrero, una gran muestra de su enorme corazón. Y Carlitos García nuevamente nos dice, saludos Igor, estoy fascinado con esta historia, una verdadera mujer, mi respeto, no cabe duda que es una gran señora. Y don Etzahualcoyo de Rena, él dice que está en la línea, pero le voy a rogar que me disculpe, ya se cortó la llamada. Nos quedan solo, tendré la generosidad de que me regalen unos minutos de más. ¿Cuántos? ¿30? ¿Cuántos, jefe de audio? 5, 10. Otros 5, ponga otra manita. 5. Nos estamos gastando, dice el tiempo. Sí, oiga, doctora, pues quiero decirle que yo me voy a dar a la tarea de buscar quiénes son los hombres que iban al frente, porque me interesa que me describan, pues ellos iban desde el otro lado, sí, claro, ellos que nos iban, cuenten. ellos iban a enfrentarse con la policía, ellos sabían que iba a haber Llevaban golpes, la gasolina. llevaban Sí. herramientas para defenderse, bombas para hacer bombas molotov, llevaban armas de otro tipo. Llevaban picos, palas, Ellos varillas. iban a Sí, pelearse, a tomar Casa Guerrero, Dispuestos a todo. a incendiarla hasta que no quedara ni un pelo de venado en ese lugar. Mira, árboles y todo. Ya habían incendiado la sede del Sí, PRI, por la del eso PAN, te la digo. del PRD, el Así Congreso. Les faltaba Casa Guerrero, que era Nada un más. símbolo de Entonces, poder. pero ¿no? imagínate la historia tan maravillosa de que tú vas con esa disposición. Nadie te va a detener. Sí, claro. Nada más traes 6,000 personas tras de ti. Y van a entrar porque van a entrar. Y además, en Casa Guerrero, la policía no va a poder hacer nada porque entonces será otra masacre. Exacto. Y eso es lo que el gobierno intentó evitar por todos los medios. Bueno, pues... Pero garantizado que tampoco ningún policía iba a salir herido porque Claro, fueron los primeros claro, en irse. que Sí. hábilmente ustedes les pidieron que se fueran. Y yo creo que ellos Que hasta se cambiaran primero. que se quedaron y luego contentos, que se fueran. ¿verdad? Sí, yo creo que Oye, esa Rosa gente Isela, también ¿y no yo creo que hubo sería alguien bueno. de ellos que dijera, pero señora, ¿cómo la vamos a dejar? No, por suerte no, todos se fueron. Qué bueno. Pues, Parece que se quedó alguno bueno, por ahí vestido de civil. sí, pero hay algo que a mí me gustaría, y cómo sería, si usted, amigo que me está escuchando, conoce a alguien, o usted mismo fue parte de esa tarde histórica en Guerrero, donde la Casa de los Gobernadores dejó de ser la Casa de los Gobernadores para convertirse hoy en día la Casa Popular Guerrero, que es un lugar fantástico que ya no vamos a poder platicar en este momento, pero que les prometo a ustedes, yo voy a seguir a mi amiga donde va a estar y que nos siga platicando, y les voy a poner el audio o lo hacemos como el otro día desde teléfono, desde donde ella esté, yo voy a ir, porque es algo que usted tiene que escucharlo de viva voz de los protagonistas. ¿Cómo fue la reacción de los maestros y de los estudiantes cuando ellos están queriendo quemar y la puerta se abre? Y es la esposa del gobernador, que ellos conocen como una luchadora social, como una mujer que respeta a Nestora, por ejemplo, que respeta sus derechos humanos, de esta activista social que creemos se encuentra injustamente encarcelada. Absolutamente. Entonces, es una presa política, es una presa por sus ideas. Y ya se encuentran con la esposa del gobernador, ella vestida de blanco, generalmente anda de blanco, con su ropa blanca, con una bandera blanca, y pásenle a su casa, y pásenle.
Fíjese qué historia. Yo quisiera saber de la otra versión, la de los de la CETEG. Esa es el tema. La otra versión, Así es. los de la CETEG. ¿Cómo se habrán quedado de sorprendidos? 5 personas, 3 mujeres, 2 varones. La esposa del gobernador, ahí una gran periodista a quien le mandamos un saludo muy grande, a nuestra querida Isabel Ortega, 3 colaboradores más, y cómo iba esta gente a incendiar ese lugar. Maravillosa historia que hemos compartido hoy. Sí, Y muchas por gracias. falta de tiempo, Rosa Isela, pues nos tenemos que ir. Ese jefe de piso es un tirano. No. No, nos dio 5 minutos. ¿Qué me dicen los libros? Ah, que hay una llamada de quién. Ah, de don. Aquí dice Isabela Huerta de Ejido, está en la línea 2, quiere saludar a la doctora. No va a tardar, quiere un libro. Y es Le mujer. damos un Malala, ¿no? ¿Mande usted? Le damos un Malala. Sí, que si le dan un... ¿Quiere saludarla? Sí, claro. Adelante, por favor, con la señorita Isabela Huerta. Adelante. Hola, Isabel. doctora. Hola, amiga. Hola, Hola. Te estamos Pues escuchando, ya. estamos al aire. quería saludarla, y pues qué bueno que tuvieron respeto hacia usted y hacia los presentes y que no sucedió ninguna desgracia. Sí, y que lo estamos contando, que tenemos la oportunidad de contarlo hoy como una anécdota. Así es, y pues ustedes, pues ahora sí que toda una visita con respeto los atendió, los recibió, Claro. y ellos también con respeto pues decidieron dejar las cosas por la paz. Sí, afortunadamente, si no hubiera sido una gran desgracia, no solo por la quema de la casa, sino por lo que eso hubiera significado también en el entorno de Chilpancingo. Un incendio más, pero terrible. Claro que sí, porque pues ya bastante violencia hay en todo Guerrero como para que algo así suceda. Claro. Muchas gracias por llamar. Pues vamos a tener un libro para ti que Sí, se... Malala, ¿no? ¿Cuál quieres? La letra escarlata, Leonora de Elena Poniatowska, una gran Usted escritora. recomiéndeme la que usted quiera. Ah, muy bien, lo dejamos. Ella prefiere darte Yo soy Malala, ¿verdad? Se le va a Ok. servir muchísimo. Muy sí. bien. Sí, Bueno, pues muchas gracias. gracias, amiga. Nosotros te lo hacemos llevar. Ahí en el control te van a tomar los datos. Y queridos amigos, pues nos tenemos que ir, no sin antes decirle a la doctora que le está hablando Pepito Silva, la está saludando y dice, saludos Pepito, a la un gusto. doctora. Gracias por todo el apoyo brindado al colectivo Arcoíris. Un abrazo a Igor Petit, excelente entrevista. Yo quiero decirles, amigos, de manera personal, que quiero compartir con ustedes este sentimiento públicamente con la doctora Rosa Isela Ojeda Rivera y decirle que si bien es cierto que el gobierno de su esposo es y ha sido un gobierno muy corto, dentro de todo ese episodio de incendios, de tomas de carreteras y de toda esa violencia con la que ellos recibieron el Estado, no dejaron bajo ninguna circunstancia un tema muy especial, que es los derechos humanos de la población LGBTTIQ, en pocas palabras, de la diversidad sexual en las personas homosexuales y lesbianas, transexuales, transgéneros, sobre todo. Quiero, mi querida amiga, decirte de todo corazón que en nombre de mi madre, que es una anciana, en nombre de mis hermanas, en nombre de mis hermanos, de mis sobrinos, de mi hijo, de mi nuera, de mi familia que tanto me quiere, y en nombre propio, y en nombre de todas esas madres que han sufrido junto con sus hijos todas esas vejaciones a las personas que tenemos una sexualidad diferente, y que también en nombre de las madres, de los padres, de los hijos y de los hermanos que perdieron a un familiar
porque este o esta se arrancó la vida por creer que no había un espacio para él o para ella, con tanta discriminación y con tanto rechazo. En nombre de todos ellos, querida amiga, eternamente tendrás la gratitud de todas aquellas personas que de una u otra manera, por pequeño que sea su colaboración, su aportación, te doy las gracias de todo corazón por lo que has hecho por la comunidad LGTB, por las lesbianas, por los homosexuales. Y tú nos has llenado de esperanza, de alegría, nos has abierto un nuevo horizonte. No vamos a permitir que en el futuro las puertas para nosotros que tu marido y tú abrieron nunca más se cierren. No lo permitiremos, nunca Igor, más. no te quepa la menor duda. Y si en algo he podido contribuir, qué alegría, porque es de justicia. Pues muchas gracias, amigos. Ustedes han tenido oportunidad, igual que yo, y estoy muy contento, de conocer una parte del otro rostro de la investigadora, de la mujer de letras, de la mujer académica, de la mujer del gobernador. Hoy han conocido el rostro, el sentimiento de Rosa Isela Ojeda Rivera, una activista por los derechos humanos, y para ella pido un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Gracias. Doctora, nos despedimos. Hasta luego, un gusto enorme estar por aquí y espero tener la oportunidad de volver a abordar algunos otros temas. Si me invitan, desde luego, Pero, a compartir por favor, con este programa es magnífico y maravilloso auditorio que Muchísimas tienen gracias, ustedes. Pepito Cárdenas. Igor, muchas gracias por la invitación. Vamos a estar aquí ya continuamente. Gracias a la doctora. Buenas noches. Le deseamos suerte, que mejore su salud. Igor, gracias al auditorio. Y a usted, amigo, recuerde que lo espero el próximo viernes en una edición más de Controversias por la Noche. Y también recuerde que si no le tiene miedo a la censura, por favor, apague la luz y quédese conmigo. Nos vamos. Muchas gracias.